En Ecuador tenemos un tipo de síndrome de Down que en cuanto a cantidad se encuentra por encima de los niveles mundiales. Para hablar sobre este tema y los por qué de esta situación, me acompaña el médico genetista César Paz y Miño. ¿Cómo está, Gracias, César? Dora. Todo bien. Qué bueno. Bueno, Igualito a tu hermano. sí, bueno, nos confunde para las cosas malas. Para las cosas malas. A Juan, un saludo desde aquí, un Gracias. abrazo fraterno, amigo. ¿Por qué específicamente aquí en Ecuador tenemos este, no sé cómo llamarle, tipo, y me dirás por qué, este tipo de síndrome de Down por encima de las medias mundiales? ¿Qué pasa Bueno, con eso? bueno, el síndrome de Down es uno solo, digamos, desde el punto de vista de cómo tú lo ves Ujú. al, al- a la persona que tiene este problema, ¿no? Por las Por características las físicas. características físicas. Pero cuando tú haces el estudio genético te das cuenta que hay varias opciones. Dentro de esas opciones hay una alternativa que se llama mosaico Down. ¿En qué consiste? En que tú, como individuo afectado del Down, tienes población, un porcentaje de población de tus células está normal y otro porcentaje de población de esas células está anormal, es decir, tiene la característica cual de haber ganado un cromosoma 21. Entonces, Mm. en el cromosoma 21 hay unos 400, 500 genes más o menos. De ese mismo cromosoma. Exacto. Entonces ganas toda esa cantidad de material genético y por eso tienes las características físicas que se han descrito, son hasta 56 se habla, y todas estas opciones que se han ido viendo en el comportamiento genético del síndrome de Down. Entonces, cuando haces la recopilación de todos los síndromes de Down, de todos los pacientes que tienen este problema, te das cuenta que en el Ecuador estamos con esta forma del mosaico, estamos casi en el 8%, que la literatura mundial dice 2%, 1, 2%. Entonces tenemos 4 veces más. Mm. Y ahí viene la pregunta, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros tenemos 4 veces más? Exacto. Permíteme un segundito, César, por favor, perdóname que te interrumpa. El síndrome de Down es lo que popularmente se le conoce como mongolismo. Sí, es un término que ya no se usa porque se asocia un poco de discriminación Claro, de un grupo étnico, pero ya no se lo usa. Pero la gente lo conoce así. Pero el síndrome de Down es este que todos lo ubicamos muy claro. rápido. Y el tema es que, ¿qué pasa genéticamente? ¿Por qué tenemos esto? Ahí podemos arrancar el estudio de las poblaciones diciendo, bueno, ¿qué tipo de poblaciones somos que hace que este síndrome aquí tenga esta particularidad que no se ha descrito en ninguna parte del mundo? Entonces, la primera hipótesis sería, ¿somos un grupo poblacional diferente? ¿Cómo demostrar eso? Otra hipótesis sería que coincide además que estos pacientes que tienen este mosaico están en la altura, en los Andes. Entonces, ¿será la altura la que daña las células durante el embarazo de la madre y que produzca un tipo de este Down? Y la otra opción sería que como población mismo tengamos algún tipo de gen que hace que las células se dividan mal en el desarrollo embrionario y fetal y que ahí aparezca esta variante de síndrome de Down que es tan alta. Mm. Entonces, de eso es lo que todavía no hemos logrado determinar con certeza qué pasa y por eso es que haces estudios y sigues haciendo estudios poblacionales y sigues evaluando si es que las cifras que hemos recopilado más o menos en 28.000 cariotipos que hemos hecho, estudios genéticos que Mm. hemos hecho, y específicamente casi 4.000 solo de síndrome de Down. Entonces, es en realidad una cosa que te llama la atención. Bueno, ¿qué pasa aquí? Claro, claro. Entonces, ese es un poco como el inicio de todo esto. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Somos una población diferente? Empiezas a analizar ahí de dónde venimos. A eso Y, vamos a llegar justamente, César, porque, a ver, en estas conversaciones que he tenido con mis amigos sobre estos temas, con simples especulaciones, lo repito,
Ha estado presente un término que no sé si desde la ciencia se le puede llamar así, que es el incesto. Para nadie es un secreto que el incesto se practicó en aquellas poblaciones que vivían cerradas, que eran pequeñas, para reproducirse. ¿Podría tener alguna raíz científica esta ocurrencia de este tipo de síndrome de Down en el Ecuador debido a esto? Bueno, el incesto es una, digamos, es una práctica que surge por las poblaciones que son tan pequeñas y que empiezan a cruzarse entre ellas. Ujú. Un ejemplo importantísimo en eso, por ejemplo, es el tema de los guaraní, los poblaciones que eran tan cerradas que empiezan a aparecer patologías. Mm, Hay un grupo poblacional del Oriente que probablemente tengan una proximidad genética tan potente, tan alta, participen los mismos genes en la mayoría de personas que les hacen tener polidactilia. Muchos dedos, en vez de claro, tener 5, tienen 6, claro. tanto en manos como en pies. Ujú. Entonces eso hace ver que hay un entrecruzamiento, que no necesariamente podríamos decir incestuoso, que es mucho más próximo, ¿no es cierto? Claro. Padres con hijos, hermanos, sino un entrecruzamiento poblacional. Al ser una población tan pequeña, entonces te vas cruzando. En el Ecuador hay este tipo de poblaciones de entrecruzamiento muy cerrados. Tienes en Manabí, tienes en el oriente ecuatoriano, tienes en la sierra del Ecuador, en Cotopaxi. Entonces, es la razón por qué son poblaciones pequeñas, que Mm, solo se intercambian genes entre ellos. Hay un riesgo de intercambiar genes, es que mientras más genes intercambias, y eres más homogéneo en los genes, en los mismos genes y en los mismos genes, en cada reproducción, en cada hijo, vas teniendo menos opciones biológicas de sobrevivir. Una de las cosas que se sabe a través del estudio de animales, por ejemplo, que el entrecruzamiento tan próximo hace que se desaparezcan especies. Los guepardos, los cóndores del Ecuador pasa lo ah, mismo. Y poblaciones muy pequeñas que tienen este tipo de comportamiento de entrecruzarse tienen riesgos de desaparecer por sí mismo porque digamos, su fortaleza genética no les permite defenderse de los cambios externos del ambiente. Todo esto hay que estudiar desde las poblaciones para ver si esa podría ser una razón de por qué tenemos una característica como esta del síndrome de Down en mosaico. Pero también podríamos ver al revés, ujú. decir, tenemos una población genética muy parecida, digamos, en el Ecuador, que somos los mestizos, versus una población más alejada del cruzamiento con los españoles, con población europea, que son los amerindios, ¿no es cierto? Ujú. Que es genéticamente es otro cúmulo de genes, ¿no? Cuando se dice amerindios, es el El indígena indígena nativo. ecuatoriano, sí, el nativo. Y entonces, y la otra población que tenemos que son la población Ujú. afrodescendiente. Claro, Cuando tú analizas cada una de estas poblaciones, lo poco que se ha hecho, porque hay el prejuicio del estudio de los genes, que no hay que hacerse, que nos van a robar identidad, que van a vender los genes, etcétera, pero nos privamos de conocer esto, de las claro. cosas, cómo estamos comportándonos genéticamente, qué riesgos de enfermedades que tenemos, si es que hay un gen que nos hace más resistente o menos resistente a otras. Entonces, todo eso está marcado en los genes y deberíamos estudiar. En el caso específico del síndrome de Down, como ya tenemos una problemática, habría que empezar a escarbar un poco más. Bueno, ¿qué pasa aquí? La población mestiza del Ecuador, la población indígena del Ecuador, tiene algún tipo de característica genética que hace que se produzca este tipo de variante del síndrome de Down. Mm, Sería una de las hipótesis. Y ahí empiezas a decir, bueno, estudiemos cómo se adaptan las personas a los diferentes ambientes. Los indígenas ecuatorianos, por ejemplo, la población del Ecuador, no se adapta bien a la altura como se adaptan los tibetanos. Y los claro. tibetanos tienen un gen específico que hace que su hemoglobina sea mucho más
digamos, se comporta mejor con el oxígeno, capta mejor el oxígeno. Ujú. ¿Qué pasa en la población de los Andes? Lo que hacemos es ser poliglobúlicos, es decir, tener mucha sangre para concentrar ahí el oxígeno y poder respirar bien. A esto se le llama poliglobulina. Poliglobulia, muchos glóbulos rojos. Ya. Y entonces eso hace que respiremos mejor. De hecho, cuando haces comparaciones de los físicos de los individuos, ahora ya mucho menos porque estamos mucho más cruzados, pero cuando se hacían las primeras descripciones de la población indígena de toda nuestra región, se decía los indígenas de altura son de tórax muy ancho, pantorrillas gruesas, pero ¿y por qué eso? Porque estás viviendo en la altura, necesitas tórax muy anchos para poder respirar mejor, Claro. porque no tenías la adaptación del gen que tienen los tibetanos, tenías poliglobulia. Y la poliglobulia hace que tengas un tipo de comportamiento de tu corazón, del pulmón, diferente a las personas que no la tienen. Entonces, todas estas características que en los últimos 500 años se han ido diluyendo también, porque nos hemos cruzado más con europeos, con otras poblaciones que han venido y van como cambiando las características también genéticas. Pero cuando tú escoges estudiar poblaciones y dices, voy a estudiar estas poblaciones que son las que se han mantenido menos cruzadas, por ejemplo, los chachis, la población del oriente, los guaraní, los cofanes, etcétera. Tú vas viendo que si podríamos hablar de pureza, están genéticamente más puros, porque tienen más genes indígenas. Claro. Casi el 90% son genes indígenas. A lo más tienen un 2% de genes afros. Y un 6%, 8% de genes europeos. O sea, sí hubo alguna mezcla ahí también, ¿no? Y vas al otro lado, los mestizos, todos nosotros. Rondamos más o menos el 60% de genes indígenas, más menos, ¿no? Más menos 20 podría ser, porque hay poblaciones que hemos visto que, claro, tienes 30% de genes indígenas y otros genes europeos mucho más. Claro. Pero digamos que nuestro promedio está alrededor del 60%, los mestizos, de genes indígenas. De ahí tienes un 20% de genes afro y tienes de genes europeos, un 20% de genes europeos y un 10% más o menos de genes afro. Entonces, resumiendo, sería un 60% genes amerindios, un 30% genes europeos y un 10% genes afro. Eso para los mestizos, pero igual, tú puedes ir desmembrando estos porcentajes si estudias poblaciones específicas, que eso es más o menos lo que hemos hecho también, ¿no? Y dices, mira, 90% aquí de genes indígenas, 8% europeos, 2% afros. Entonces, nuestra población es riquísima en ese sentido de estudiar. Claro. Entonces, ¿de qué me sirve estudiar las poblaciones? Entonces, dices, qué lindo saber de que tengo tales y tales genes. Dice, eso no sirve para nada, excepto para estudiar el origen.